En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en la ansia redentora del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de ver a nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en plena filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro. Oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Hoy celebramos a San Andrés Quintaegón y a una serie de mártires de Asia. A veces tenemos como muy presentes a estos mártires primeros de la predicación cristiana original, los mártires en torno a Roma, en torno a lo que hoy es Italia, también a los primeros mártires incluso de España. Pero hoy también celebramos a estos mártires que proceden de Asia, que también nos hablan de la catolicidad de la Iglesia y de esa expansión misionera que se fue dando también a raíz de los grandes descubrimientos y también de lanzarse tantas congregaciones a la evangelización. Vamos a escuchar además hoy un evangelio que nos va a hablar de la voluntad de Dios, de cumplir lo que Dios nos pide y que nos va a hablar veladamente de la Virgen María. Escuchamos. Del Evangelio según San Lucas. Se le presentaron su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Le avisaron: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Lo primero que tenemos que decir es que la madre de Jesús sabemos que es la Virgen María, y los hermanos de Jesús no se refiere a hermanos en sentido literal, sino que sabéis que en arameo, en hebreo, no existía una palabra técnica para designar otro tipo de relación, como puede ser primos, tíos, etc. Por eso aquí se habla de los hermanos de Jesús, es hermanos en sentido análogo, no en sentido estricto o en sentido literal. Esto viene bien porque si no, hay mucha confusión, sobre todo en el protestantismo, que utilizan este pasaje y otros para hablar de que la Virgen María no era virgen, sino que después de haber concebido virginalmente a Jesús, cosa que a veces aceptan y a veces no, la Virgen María tuvo más hijos de parte de San José. Sin embargo, la enseñanza de la Iglesia es que María fue virgen antes, durante y después del parto. El antes, el después, sabemos a qué se refiere, a que antes no había tenido relaciones y después no volvió a tener relaciones con ningún varón, y a durante sabéis que se refiere a esa parte que no queda rota por el embarazo, por el parto, dentro del cuerpo de la mujer. Entonces, dentro de este evangelio es precioso porque se nos habla veladamente de la Virgen María. Llegan algunos de entre la gente y le dicen: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Pero él le respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Podríamos decir que hay un doble movimiento aquí. Por un lado, la parte audible y por otra, la parte de la acción. Primero, escuchar, oír la palabra de Dios y después ponerla por obra. ¿Por qué es tan importante ese doble movimiento? Porque no podemos cumplir la voluntad de Dios, no podemos ponerla por obra si antes no escuchamos a Dios. En los discernimientos vocacionales, cuando uno se está planteando la vocación al sacerdocio, a la vida consagrada, vida religiosa, incluso la vocación al matrimonio en un noviazgo, necesita mucho rato de escuchar, mucho rato de oír, mucho rato de estar sentado en el banco y estar aburrido incluso. ¿Por qué? Porque a veces la oración puede convertirse en un hablar con Dios. Sin embargo, la oración también es escuchar al Señor, escuchar lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y después ya poner por obra esa palabra que nosotros antes hemos escuchado. Los que cantan, los que tocan un instrumento, educan el oído. Yo cuando
empecé, yo en mi adolescencia, yo no sabía cantar porque se me había disociado un poco el oído de las cuerdas vocales y del cerebro, entonces yo escuchaba las notas y cantaba por arriba, por abajo, se me iba completamente. Y me recomendaron algo que se recomienda mucho, y es escuchar muchísima música clásica, muchísima, porque así se va educando el oído, y así se hace también pues, en otros instrumentos, etc. ¿Qué es lo que se nos pide con este Evangelio? Educar el oído escuchando muchas veces al Señor, educar el oído escuchando muchas veces a Dios, leer el Evangelio, la meditación, porque muchos es verdad que escucháis estas meditaciones y de hecho se hacen para facilitar la vida cristiana y la oración, pero también hace falta no solo escuchar al sacerdote de turno por la mañana, sino plantarnos delante del Señor y rezar con el texto, plantarnos delante del Señor y ver qué es lo que Dios quiere a través de la palabra que nos va proponiendo. Por eso este domingo no, sino el pasado, cuando fue la parábola del Hijo Pródigo, dije, durante la semana leed el capítulo 15 de San Lucas, meditad las tres parábolas de la misericordia, porque necesitamos ese ejercicio de estar delante del Señor, de contemplarle, para después poder transmitirle, como reza el lema de los dominicos, contemplata alis trade, transmitir lo que se ha contemplado. Y sobre todo aquí el ejemplo lo tenemos en la Virgen María. ¿Por qué? Porque mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Parece como un desprecio de Jesús con respecto a los que son de su sangre, a los que son de su linaje. Nada más lejos de la realidad, porque en definitiva Jesús está alabando a la Virgen María, que fue la fiel discípula que oyó la palabra de Dios, y no solamente fue la que oyó o escuchó la palabra de Dios, sino que la hizo carne en su seno virginal. Por eso María nos enseña a nosotros, miembros de la Iglesia, a poner por obra la palabra de Dios, que no sea como una elucubración, algo ficticio. A veces como en grupos eclesiásticos se incide mucho en la ficción, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si Cristo se hubiera encarnado? ¿Y qué hubiera pasado si...? La palabra de Dios no está para hacer ficción, la palabra de Dios está para escucharla y ponerla por obra. Pues nada más, que pongamos nuestra mirada en la Virgen María, que pongamos nuestra mirada en ella para que nos ayude a vivir el Evangelio y a encarnarlo en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. San Andrés, Quinta Egón y compañeros mártires, rogad por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.